Está Freddy Díaz, acusado de violación sexual. Vamos a ver en qué acaba todo eso, pero como bien se ha señalado, donde se tiene que ver un posible desafuero, una expulsión de este parlamentario, no es en ese grupo de trabajo, sino en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde también se han presentado denuncias, pero hasta el día de hoy no sesionan, hasta el día de hoy esto no se ha visto. Es decir, puede ser suspendido si es que el Pleno lo aprueba, pero va a seguir siendo parlamentario. Esa es la realidad. Un congresista acusado de violación sexual en el Parlamento. Increíble. Vamos a hablar en este momento con el general César Vallejos, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior. General Vallejos, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano. Buenas noches a ti y a tu teleaudiencia. No, quería empezar, a ver, con un tema clave que hemos visto en estos días, la situación de no solo la policía, sino lo que viene ocurriendo ya con este equipo especial que se formó para apoyar al Ministerio Público y que lidera el coronel Harvey Colchado. Hoy fue justamente inspectoría, entendemos tenía que ser notificado. La cronología es bastante clara, ¿no? El abogado del presidente de la República presenta esta denuncia ante inspectoría. El fin de semana el presidente Pedro Castillo decide cambiar a la comandancia general de la policía, entre ellos al inspector, y pone en ese puesto tan clave a alguien pues, que genera suspicacias porque es su paisano, el general Mejía Montenegro, segundo Mejía Montenegro. ¿Cómo analiza usted el panorama? A ver, primero que nada, considero de que la motivación de la denuncia sea por mutuo propio, de manera voluntaria por el señor presidente, o como un asesoramiento de su abogado asesor, la considero bastante burda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo de que para la condición de presidente, ¿no?, se haya identificado dentro de la denuncia como un ciudadano común y corriente, sería algo completamente ilógico, ¿no? O sea, todos, ¿quién no conoce en el Perú de que el señor Pedro Castillo Terrones es el presidente constitucional de la República? Entonces, bajo ese punto, considero de que ya eso le quita un poco de fuerza al respeto que le podamos, o a la consideración que podamos tener en el contenido de la denuncia. Ahora, Inspectoría, de acuerdo a la ley que rige el régimen disciplinario de la Policía Nacional, tiene la obligación de aceptar la denuncia, pero primero que nada, calificarla, ¿no? Hay un periodo de tiempo muy breve que debe ser dentro de un plazo de 24 horas para calificar el contenido de los hechos denunciados y que si se enmarcan dentro de las figuras de infracciones leves, graves y muy graves, que son las 3 clases de infracción que tiene el reglamento. Eso es bien importante, me parece clave. Es decir, no basta yo puedo ir pues mañana más tarde, presento una denuncia porque se me ocurre que nos están atentando contra cualquier cosa, los marcianos. Y claro, en inspectoría dirán, oye, este es un loco, esto no tiene ni pies ni cabeza, no lo recibo. Así es. ¿En qué etapa estamos en este momento? Por eso le digo, esa etapa ya pasó por el tiempo transcurrido, si no me equivoco fue el 9 de agosto. Debo imaginar que el equipo o el órgano de disciplina, en este caso la oficina de disciplina, que es el órgano de investigación que recibe la denuncia, el que estuvo de turno, debe haber analizado el contenido de la denuncia, puede otorgarle también un plazo de 24 horas al denunciante para que pueda acompañar alguna documentación, algunos videos, algunas imágenes que corroboren lo que está denunciando. Y si no me equivoco, ¿no?, tengo información por fuentes extraoficiales que habría un CD conteniendo imágenes y videos dentro de la intervención, ¿no? Entonces, que ya se han presentado en inspectoría. Que ya se han presentado anexos a la denuncia por parte de la defensa, y eso ya ha ido, es por eso de que por la magnitud del hecho, no tanto por la magnitud de lo que puede haber denunciado, sino porque la denuncia presentada o interpuesta por el presidente de la República es que ha ido a un equipo especial, o sea, no ha ido a cualquier órgano de disciplina, sino a un equipo especial. Es decir, ¿está haciendo valer su calidad de presidente para que esta denuncia sea aceptada? No creo, porque los órganos de disciplina, ¿no?, dentro de Inspectoría Nacional son completamente autónomos, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar durante el año 2019 como director de investigaciones y bajo mi cargo, como actualmente sucede, ¿no?, la ley no ha cambiado en ese aspecto, se encuentran todos los órganos de disciplina dentro de los órganos de investigación y los órganos de decisión, ¿no? Entonces ya esta etapa inicial de la calificación ya pasó. Ya el órgano... Para detenernos ahí. Entonces, esta denuncia ha sido calificada como que, oye, sí podría haber acá un problema. Hay algunos indicios de que algunos de los hechos denunciados puedan enmarcarse dentro de la tabla de infracciones. Pero eso no es raro.
No, porque como le repito, toda intervención policial siempre se puede escapar a algún tema que pueda escapar a la planificación original o a la planificación inicial y que eso puede constituir quizás una falta. Cuando se produce una investigación sobre el particular, una investigación administrativa o disciplinaria para determinar o detectar si hay alguna falta y uno investiga o establece de que no fue con dolo ni intención alguna y fue en cumplimiento de la ley o un mandato judicial, como en este caso, se constituye como una situación eximente. Es que es lo que llama la atención, general, porque uno entiende que lo que hizo no solo el coronel Colchado, sino los demás policías que lo acompañaron en esta diligencia, es cumplir lo que usted dice, cumplir una orden de un juez a pedido del Ministerio Público, que es el que le pide al juez, oye, queremos detener a Jennifer Paredes, tenemos que allanar Palacio de Gobierno porque tenemos información de la policía que ella se encuentra ahí. Entonces, la policía cumple una función operativa. Claro, pero a ver, habría que subrayar ahí lo que dice también la ley, ¿no? Siempre quiero remitirme a la ley porque la ley es la que enmarca todos los procedimientos, ¿no? Administrativos y disciplinarios. La ley dice, si existe un mandato judicial, ¿no? Eso lo eximiría de responsabilidad siempre y cuando haya actuado con la debida diligencia. Entonces es posible de que el órgano de investigación haya evaluado eso, de que alguno de los puntos denunciados puede ser de que lo consideren como que no actuó con la debida diligencia y por ende pasa a esta siguiente etapa, que es la etapa de acciones previas. Y la etapa de acciones previas solo se da en caso de infracciones graves y infracciones muy graves. Las infracciones graves son sancionadas con días de rigor, y las sanciones y las infracciones muy graves son sancionadas con pase a la situación de disponibilidad, hasta 2 años como máximo, o con pase a la situación de retiro, que sería como una destitución, ¿no? Como a veces lo conocemos como una destitución. Entonces, volviendo a ello, el órgano de disciplina, en este caso el órgano de investigación, tiene 30 días hábiles para poder buscar, encontrar, identificar los indicios o evidencias que puedan enmarcar las infracciones que están tipificadas en el reglamento de régimen disciplinario. Lo que entiendo es que el abogado, Eduardo Pachas, abogado del presidente de la República en esta denuncia ante inspectoría, lo que señala es que el coronel Harvey Colchado habría primero roto un acta. No entendemos muy bien en qué circunstancias, pero ha roto un acta en el momento del allanamiento. Y el segundo punto que cuestiona es que habría ingresado ambientes de la residencia de Palacio que no correspondían dentro del mandato judicial, porque el mandato judicial hablaba solo de la residencia y parece que él habría entrado a la parte de las cámaras para ver las imágenes y que eso ya pertenecía a Palacio de Gobierno. Pero a ver, si esto fuese cierto, pongámosle el condicional, ¿sería una infracción muy grave? ¿Sería motivo para cortarle la cabeza? Bueno, por eso le digo, el equipo de disciplina, el órgano de disciplina que va a investigar, que está a cargo del caso, ellos van a evaluar todo eso, si realmente la información que tú manejas es la que se señala en la denuncia, porque no se ha tenido acceso público al contenido de la denuncia, no solamente a la primera página. Me imagino que esta denuncia debe tener, o este escrito debe tener unas 3 o 4 páginas. Entonces, dentro de ello es posible, no, lo que tú mencionas. Primero, vamos por partes. El hecho de la supuesta inmunidad presidencial, ¿no? Cuando hay un mandato judicial, el mandato judicial establece siempre el procedimiento donde se va a actuar, el lugar y hasta dónde se puede llegar. Es lógico de que el mandato va en contra de la persona, en este caso de la sobrina, hija del presidente, y la cuñada, hija del presidente, y por ende se enmarcaría dentro de lo que es la parte de la residencia, más no la parte administrativa donde despacha el presidente, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, es lógico de que si ella vive en la residencia, el presidente y su esposa también viven en la residencia. Entonces, si ellos han accesado a sus habitaciones para buscar a esta persona, no habría nada ilegal ni irregular. Y si van al centro de control de cámaras, tampoco, porque tampoco está en el área administrativa que de alguna manera estarían vulnerando la inmunidad presidencial, ¿no? Y respecto al tema de las actas que se puedan haber constituido, en toda diligencia pasa eso, ¿no? Es una diligencia, ¿cómo le puedo decir? Que tiene que tener, o sea, la debida diligencia, como se dice, al máximo, que si yo me equivoco en alguna palabra, en algún término, tengo que rehacer el acta. Y eso es lo que imagino que ha sucedido. Entonces, por ese lado tampoco hay el tema de que pueda de alguna manera recriminarse la actitud de que el coronel Colchado o algunos de sus efectivos haya deshecho un acta. Un acta adquiere el carácter de legalidad cuando ha sido suscrita por todos los funcionarios y todas las personas intervinientes,
Mientras tanto, no tiene ninguna validez. O sea, yo puedo hacer el acta, la puedo subrayar, la puedo escribir y en la tercera página digo, no me sirve porque nos hemos equivocado en esta parte y la rompo, no tendría ninguna validez si nadie la firmó. Y a ver, dado que usted ha sido director justamente de investigación de inspectoría, ¿en algún momento que usted conozca o haya escuchado, ha habido un caso similar, es decir, de un presidente de la República denunciando a través de sus abogados a un miembro de la policía? No, este es el primer caso, los que yo he conocido. El que estuvo a mi cargo en esa época fue la intervención a Alan García, justamente, y también en ese tiempo el coronel jefe de la DIVIAG era el coronel Colchado. Entonces, por ahí también nos hemos conocido en ese aspecto. Yo he estado como investigador y él ha estado como denunciado y como investigado, ¿no? Entonces, ahí lo que se quería era llegar a conocer las circunstancias de la intervención y cuáles podían haber sido las posibles negligencias del personal interviniente, no del jefe de la unidad, ni los que comandan la unidad, ni del jefe de la policía. Es decir, porque, a ver, en esa diligencia, hagamos memoria, yo recuerdo, Henry Colchado era pues el jefe de la DIVIAG, pero él no estuvo presente en la diligencia. Él no fue a la... No fue a la diligencia. Fue un comandante que era el jefe del equipo operativo y su personal, ¿no? Entonces, y la denuncia del expresidente García fue contra... Pero no fue denuncia ahí. Ahí se tuvo que actuar de oficio, porque las noticias indicaron. Cada vez que hay una noticia, de alguna manera, que se cuestione la labor policial, como el tema de que dentro de una intervención haya muerto o haya fallecido, en este caso, en estas circunstancias, la persona a intervenir ya genera de que el órgano de investigación, de inspectoría, pues actúe de oficio, ¿no? Es decir, no es que nadie del entorno del expresidente García presentara nadie, absolutamente nadie. Fue de oficio. Fue de oficio, ¿no? Y como repito, eso también culminó en las sesiones previas, no se avanzó más, porque hasta ahí se determinó de que no habían habido mayores acciones dentro de la actividad policial que hayan podido enmarcarse dentro de... Y a ver, general, no sé, corrígeme si me equivoco, pero si yo soy un miembro de la policía y sé que vamos a ir a un operativo de muchísimo nivel, donde las luces de la prensa y del país van a estar detrás, creo que uno va a ser o va a tratar de ser pulcro al extremo, de que no se mueva ni un solo hilo. Así es. Lo otro que había escuchado, por ejemplo, no sé si eso estará en la denuncia, era de que el coronel Colchado había ido sin uniforme, ¿no? Él es un agente de inteligencia en la actualidad porque él es el jefe de la división de búsqueda de inteligencia. Si bien es cierto, es el coordinador general, porque a veces también equivocamos eso, ¿no? Dice, es el que lidera o el jefe del equipo. No, él es el coordinador general. Quiere decir de que es el intermediario entre el equipo especial de fiscales y el equipo especial de la policía. Eso hay que enmarcarlo y eso lo dice la resolución claramente, y por eso cuando nosotros hicimos la guía de actuación funcional se aclaró ese punto, ¿no? Porque no era de que él iba a mandar a los demás, no, porque todos tienen el nivel de coroneles, todos son jefes de unidades de ese mismo nivel jerárquico, entonces por ende no era de que uno mandaba a nadie. ¿Por qué recayó sobre él? Porque él trabajaba en la división de búsqueda. La resolución, la división de búsqueda de la DIGIMIN, que pertenece al Ministerio del Interior, la resolución fue ministerial y encima el grado de confianza y credibilidad, que la misma doctora Marita Barreto lo ha dicho públicamente, de que existe esa grata confianza, y eso es lo que debemos aprovechar. El Código Procesal Penal nos desvinculó del Ministerio Público y la policía, principalmente a los órganos de investigación, ¿no? Policial, ¿no? Esos métodos de investigación criminal. Hasta ahora seguimos queriendo modificar el código, modificar el tema, que regrese la investigación a la policía. No soy ajeno a ello, pero yo creo que podemos aprovechar esta coyuntura. Si existe ese gran vínculo de coordinación, de confianza estrecha, de credibilidad entre un equipo de la policía y un equipo del Ministerio Público, no lo podemos desaprovechar. Tenemos que aprovecharlo y reforzarlo y fortalecerlo para que eso se mantenga durante el tiempo, porque tampoco el coronel Colchado ni la doctora Marieta Barreto son eternos, pues, ¿no? En algún momento podrán ascender, tendrán otros cargos y otros fiscales ocuparán sus puestos, sus lugares y tendrán que seguir ese camino. Y eso es lo que queremos, se puede hacer, ¿no? Exactamente, pero ¿cuáles son los riesgos que se abren a partir de esta denuncia, como usted bien me señala, sui generis, nunca vista, donde un presidente en ejercicio denuncia directamente? Ya, a ver, le digo, dentro de las sesiones previas, el día de hoy, yo sé que había mucha preocupación de la ciudadanía, del sentir de la policía, ¿no? En determinados niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Como no conocemos la norma, en realidad no sabemos qué iba a pasar. El motivo de la notificación
para él el día de hoy, la concurrencia de él a inspectoría, era para hacerle conocer de manera formal, la existencia de la denuncia. Si bien es cierto, lo conoció públicamente, ¿no? Pero no se lo habían hecho conocer. O sea, le dan una resolución, una resolución administrativa donde le dice, la persona de tal ha puesto una denuncia por tales hechos, un resumen de los hechos, y los cuales, o algunos de ellos, constituirían algunas infracciones de carácter grave o muy grave. Él firma y a partir de ese momento tiene 5 días hábiles para poder dar un descargo, ¿no? O sea, presentar un escrito dando un descargo de las imputaciones o de las cosas que han sido denunciadas en su contra. Y mientras tanto, el órgano de investigación continúa con sus diligencias, indagaciones, declaraciones, revisar los videos si existieran, analizar, deslacrar el sobre con toda esa documentación para poder de repente entrevistar a los testigos, ¿no? Porque me imagino que ahí va a estar como testigo el jefe de la Casa Militar, el personal de seguridad de Palacio, me imagino que los han puesto como testigos. Y los otros policías que estuvieron ahí, claro, ¿no? Porque también, no fue solo todos ellos. Así es. Pero normalmente el que pone a los testigos es el que denuncia, pues, ¿no? Okay. ¿No? Ya el órgano de investigación, cuando quiere ampliar eso, puede jalar como testigos a los efectivos policiales porque y al mismo fiscal. Pero no debería ser, es decir... No, sí, lo que pasa es que en esa etapa todavía no. Ok. Esa es la primera etapa, como le digo, es acciones previas, ¿no? En la que estoy haciendo una situación de carácter indagatorio. Primero que el que acusa, bueno, sustente su acusación con sus testigos. Y refuerza con sus testigos, ¿no? Entonces, pasados los 30 días o llegados los 30 días, el órgano de disciplina tiene la obligación de emitir una resolución administrativa en la que señala si considera que no hay lugar a iniciar un proceso administrativo y por ende se archiva el caso, o en su defecto, que sí existen algunos indicios, evidencias que ameritarían aperturar un proceso administrativo disciplinario, y a partir de ese momento ya lo notifican a él y ya pasa de ser denunciado en la etapa de acciones previas a investigado, ¿no? O sea, es algo parecido al proceso formal dentro del derecho penal, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es el riesgo? El que yo avisoro, ¿no? El riesgo es que si dentro de esa apertura de las acciones previas se están considerando posibles infracciones muy graves, las infracciones muy graves, y como consecuencia de ello, se inicia el procedimiento administrativo disciplinario de acá a 30 días, ¿no? ¿Qué pasaría? El director de este órgano disciplinario, que es un coronel también en actividad, puede decir: puedo aplicarle medidas preventivas, que son solamente exclusivas para infracciones muy graves. Medidas preventivas. ¿Qué significan las medidas preventivas? Hay 3. La separación temporal del cargo, en el que el coronel Cochado dice, no, puede poner en riesgo la investigación, puede cambiar documentos, puede cambiar actas, puede convencer a los testigos, puede amedrentarlos, etcétera, de temas. Así que lo separamos de su cargo y dejamos que la dirección de personal de la policía lo asigne a otro cargo. O sea, puede seguir trabajando, pero ya no en ese cargo. ¿Me entiende? La otra medida preventiva es el cese temporal del empleo, pero ese no aplica a él porque ese es para personas que están con mandato de privativo de libertad, ¿no? Y el tercero es la suspensión temporal del servicio cuando alguien es capturado en flagrancia. No sé, por ejemplo, un policía es capturado cuando salta un banco o algo así, ¿no? O de repente violencia familiar grave, etcétera, de temas, y en ese momento se le aplica ese proceso sumario y lo suspenden temporalmente el servicio. Entonces, la única medida preventiva que se le puede aplicar es la separación temporal del cargo. Y por ende, ya no podría seguir coordinando o siendo el coordinador general del equipo especial. ¿Y usted cree que a eso apunten? Es decir, que una manera de venganza es, bueno, lo antes posible, separémoslo del cargo. Mire, conozco a la actual línea de comando, como conocía a la anterior, muy de cerca, ¿no? El general Raúl Alfaro, ¿no? Es una persona muy correcta, número 1 de su promoción. Lo he conocido casi en toda su carrera, desde la escuela, él es 2 promociones después de la mía. El que le sigue, que es el jefe de Estado Mayor, el general Álvarez, ha sido mi jefe en secuestros, hemos participado en la solada de Andahuaylas, fuimos lo apresamos y le pusimos los grilletes al señor Antauro Humala, lo despojamos del uniforme policial que se había colocado con todos sus temas, y lo que encaminó la entrega, pues, de todo lo demás, ¿no? O sea, hay una confianza y un acercamiento, y nos hemos saludado el día del homenaje a Santa Rosa en la campiña con los 3, y a cada uno yo le he expresado, ¿no?, en nombre de todo el personal de la policía, de oficiales, suboficiales, en actividad en retiro, de que hay mucha expectativa por el trabajo que hace, por el trabajo que haga, por la defensa de la institucionalidad de la policía, y sobre todo de que se
se apeguen a los reglamentos para poder investigar este caso de manera objetiva. Sin embargo, entiendo, general, que más suspicacias genera justamente el general Mejía Montenegro, ¿no? El general Mejía Montenegro es una promoción después de la mía. Definitivamente que genera suspicacias, pero sumado a esas suspicacias vienen los memes, los troles, los mensajes anónimos que se cursan en base a posibles investigaciones, denuncias que ha tenido él en la antigüedad, ¿no? Y que es un oficial reingresado. Normalmente los oficiales reingresados son relegados, esa es la realidad. No sé en qué momento el comando policial de hace muchos años atrás, junto con el que estaba liderando el sector interior, y lo han venido repitiendo, han venido relegando a los oficiales en ese nivel. Entonces, existe como que un escalafón oficial de los oficiales que han ascendido, ¿no? Por mérito propio y nunca han sido separados del servicio ni invitados al retiro, y otro en el que están a un lado los oficiales que han reingresado por una medida judicial. Y uno de ellos es el general Álvarez, que es el número 2, y el otro es el general Mejía, que es el número 3. Entonces, esas son las suspicacias que se vienen generando. Pero yo, de verdad, confío en ellos. Yo sé que no van a defraudar no solamente a mi persona, ¿no? Sino a la institución, a la población. Pero hay algo que quiero remarcar o enmarcar, ¿no? Y lo he conversado con Colchado porque hemos trabajado juntos muchos años, también somos amigos, ¿no? Y en algún momento hemos discrepado con algunas cosas y se lo he dicho, ¿no? Mira, Colchado, a veces el protagonismo, ¿no? En intervenciones, el hacerte muy conocido públicamente, genera simpatizantes y detractores. Y no solamente al exterior de la policía, también al interior. Entonces, yo puedo pensar, y sí, lo he sentido y lo he percibido, que del grado de comandante para abajo y hasta algunos coroneles que son de su promoción, lo respaldan, ¿no? Lo amparan, ¿no? Le reventan cohetes, como diríamos, ¿no? De manera así muy de barrio o algo por el estilo, pero de manera coloquial. Pero hay un grupo de oficiales entre coroneles y generales que no lo ven con los mismos ojos, porque consideran de que les quita un poco de pantalla a su labor. Entonces, eso también hay que subrayarlo, ¿no? Bueno. ¿No? Y eso también causa un problema, ¿no? Los egos, ¿no? Que hay en toda institución. Sí. Y en la actualidad está pasando eso, ¿no? Hace un momento, antes de entrar, me alcanzaron un meme, ¿no? El que decía el coronel Colchado, ¿no? Es un caso típico sui generis en la institución, porque ascendió 2 veces. Uno por la captura de Artemio, en el que supuestamente no participó, ¿no? Lo que es falso. Y otro porque él buscó un ascenso que venía atrasado cuando él participó como escucha en el tema de la liberación de los rehenes de la Embajada de Japón, y que recién el ascenso se lo dieron hace poco, ¿no? Hace 2 años o 3 años atrás, si no me equivoco, ¿no? Entonces, no, un poco más, ¿no? Entonces, eso están volviendo a sacar. Entonces, ¿y eso quién lo saca? Eso no lo saca la gente de la calle, claro. eso lo saca la gente de la misma institución. Y que quiere perjudicarlo. Por eso le digo, ¿no? Muchísimas gracias, general César Vallejos, exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, y también ha sido, en el 2019, estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Inspectoría, así que